situación que parecía, era imprevisible absolutamente hasta hace un mes. Las razones son estrictamente políticas. Es el rechazo de la sociedad, claramente la sociedad boliviana, al tercer mandato, a la tercera reelección del presidente Evo Morales. El antecedente de esto es el hecho de que la reforma de la Constitución boliviana que prohibía, impulsada por el propio Evo Morales, que prohibía un nuevo mandato presidencial, fue violada en forma directa por él al recurrir a esta asombrosa jurisprudencia de la Corte, según la cual esta reforma de la Constitución boliviana implicaba una violación de sus derechos humanos. Y esto fue lo que permitió que se presentara finalmente en este momento... A pesar de que había perdido el referéndum. A pesar de que había perdido el referéndum impulsado por él mismo. Entonces esto ha provocado una reacción generalizada en la sociedad boliviana, y el resultado ha sido las manifestaciones que han comenzado en los últimos 20 días y que han adquirido características de movimiento insurreccional, impulsado por el Comité Cívico, ante todo, de Santa Cruz de la Sierra, y luego se han extendido a las ciudades principales del altiplano, Oruro, Potosí, y han llegado finalmente a La Paz. En definitiva, este es un movimiento insurreccional que ha actuado y actúa fuera de las instituciones y que es el que ha derribado la figura política y la presidencia del presidente Evo Morales. Carlos. Sí, evidentemente el presidente Evo Morales cometió un gran error, garrafal, y es en gran medida culpa suya que ha debido enfrentarse a este predicamento. No obstante, lo que yo quiero decir es que Evo tuvo un éxito espectacular como gobernante en términos de la economía, ¿cierto? Digamos, y cuando yo comparo las tasas de crecimiento de Bolivia con, digamos, por ejemplo, Brasil, en 2015 creció un 3,5%, en 2016 un 3,5% y en 2017 el 1%. Chile, en 2015 el 2,3%, en 2016 el 1,3% y en 2017 el 1,5%. En cambio, Bolivia creció en 2015 el 4,9%, en 2016 el 4,3%, en 2017 el 4,2%. Y esto es, por supuesto, mucho más que la Argentina, es más que Perú, que tanta buena propaganda recibe en estos tiempos, es mucho más que Estados Unidos, es mucho más que Alemania, es decir, es mucho más que Japón. El único país que le gana, y por mucho, es China, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Evo para que esto sea así? Porque para mí es un misterio. Bolivia tenía un problema histórico de falta de crecimiento. Sí, sí, pero usted sabe que lo que yo digo es, sí, es cierto, es así. Es verdadero. Y no solamente, y para al público, le explico, estos datos no vienen del INDEC de Evo Morales. Estos datos vienen de la CIA, de la Central Intelligence Agency del gobierno de los Estados Unidos, ¿no es cierto? Que tiene una página web que está a disposición de cualquiera de nuestros televidentes, ¿no? Es decir, se llama World Factbook y pertenece a la CIA, como queda anunciado plenamente. Es decir, digamos, esta no es información interesada en Evo. No, se sabe que fue exitoso en materia. Por otro lado, ¿no es cierto? Digamos, independientemente de que cometió errores garrafales, espantosos, en todo lo que tiene que ver con esta elección, yo creo que no hay absolutamente ninguna duda de que estamos frente a un golpe de Estado. Es decir, creo que se tejen muchas falacias en torno de esto. Yo acá tengo una página de La Nación de ayer, de La Nación Online, ¿no es cierto?, que cuenta que el ministro de Minería, César Navarro, presentó su renuncia después de que grupos opositores quemaron su casa en Potosí, ¿no es cierto?, y que el presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, renunció a su cargo después de que manifestantes atacaron su domicilio y dijo: renuncio a la Cámara de Diputados, ojalá que sea para preservar la integridad física de mi hermano, que ha sido tomado como rehén durante el ataque en Potosí, ¿no? Entonces, y mientras tanto el ejército que le aconseja renunciar. Yo me encuentro aquí frente a las intimidaciones propias de un golpe de Estado. Es decir, y les pido que reflexionen.
si Macri renunciara después que incendian la casa de un ministro, toman como rehén al hermano de uno de sus diputados y para cómo las Fuerzas Armadas sugieren que renuncie, nadie va a dudar de que es un golpe, ¿no? Es decir, que creo que esta es una materia en la que hay que ser justo. Lo que existe, ¿Es un golpe de Estado o no? lo que existe en Bolivia hoy es un vacío de poder creciente. Las declaraciones recientes de Carolina Amoroso. Carolina Amoroso son extremadamente esclarecedoras. El vacío de poder se está agudizando. Esto quiere decir que nadie controla los acontecimientos. Pero Jorge, ¿hubo golpe de Estado o no? No, no hubo golpe de Estado. Acá lo que hubo es un proceso de insurrección generalizada que derribó al presidente Evo Morales. Y esto sucedió con una crisis de las estructuras estatales de envergadura que se caracterizó por el amotinamiento policial en las 9 divisiones en las que está dividido Bolivia. Al mismo tiempo que esto ocurría, se profundiza el vacío de poder en Bolivia y está adquiriendo características de enfrentamiento generalizado entre los partidarios de Evo Morales por un lado y los protagonistas de esta insurrección triunfante hasta ahora. El riesgo que hay ahora en Bolivia ante este vacío de poder creciente es el riesgo de una guerra civil entre las dos facciones en pugna. Una guerra civil que está a la vista, se está jugando en las calles de allá de La Paz, sobre todo en La Paz, pero también en otras partes de Bolivia. Es decir, que vos sos escéptico con que una designación de una presidenta o un presidente interino para que convoque elecciones sea pacificado. No, la razón por la que soy muy escéptico es porque lo que ha triunfado en Bolivia, lo que ha derribado al presidente Evo Morales, es un movimiento insurreccional fuera de las instituciones. Esto significa... No tenés con quién hablar, digamos. No hay. Pero además lo que está ocurriendo en Bolivia en el momento actual, lo refleja claramente las declaraciones de Carolina recientemente, lo que está ocurriendo es un choque creciente entre los dos sectores. Los dos están actuando en forma armada, mientras que no hay intervención de la policía porque está amotinada todavía en todos los 9 distritos en que está dividido Bolivia. En síntesis, la situación es de riesgo creciente. El poder está en las calles y no en las instituciones, y tampoco está en la institución ejército. Carlos, ¿hay la posibilidad de una guerra civil? Sí, definitivamente existe esa posibilidad, pero es cierto, pero eso no quiere decir que esto no sea un golpe de Estado. Digamos, en mi opinión, yo entiendo que Jorge, respeto la opinión de Jorge, entiendo que Jorge... A ver, yo quiero hacer una acotación acá. Las características de golpe parecían haber estado cuando apareció este general y le sugirió efectivamente que renuncie. Sí. Ahora, lo que no tiene relación con los golpes históricos que conocimos en Latinoamérica es que cuando apareció un general y hacía eso, después iba a la casa de gobierno y tomaba el poder. En este caso no tomaron el poder. ¿No ha ocurrido? Bueno, porque no han tomado el poder. Eso significa que un presidente que se ve obligado a renunciar, que es derrocado, no ha aparecido un golpe de Estado. Entonces yo sé que eso es lo que ha dicho, entiendo que ha sido lo que dijo la canciller de Argentina. Me parece un sofisma, ¿no? Es decir, yo he sido muy crítico de Evo Morales, yo no era un fan de Evo Morales, incluso recuerdo que en 2009 publiqué un artículo en La Nación que tuve la honra de que me sacaran la primera parte en la primera plana, se llamaba El Viva la Pepa de Evo Morales y era un artículo crítico de la Constitución. Claro, que es la reforma del 2009. Claro, ¿no? Es decir, pero después de ver el crecimiento que la gestión de Evo hizo posible, yo me sentiría muy ruin si descalificara a Evo como lo hacen sus enemigos. Es decir, yo creo que verdaderamente Evo va a quedar como un gran patriota, como un prohombre de la historia boliviana. Es decir, no solamente el primer presidente indígena, sino también un presidente con estos logros, ¿no? Es decir, y lo que pasa en algún sentido me hace acordar un poco, claro que es un caso completamente diferente, pero me hace acordar a Churchill. Churchill gana la guerra, es el gran héroe, y sigue siendo el gran héroe, pero en cuanto gana la guerra pierde las elecciones, ¿no? Es decir, ahora, Evo no perdió las elecciones. Según lo que dice la OEA,
Evo ganó las elecciones. Lo que pasa es que no las ganó. No se sabe si tuvo el margen suficiente para ganar. Seguramente no, y seguramente la trampa estuvo ahí, ¿no es cierto? Y seguramente ese es el gran error de Evo, un tipo de error que Churchill no cometió, ¿no? Pero ganó las elecciones, como es lógico. Es decir, acá hay un punto de especial importancia a tomar en cuenta. El poder hoy en Bolivia no está en las instituciones, tampoco está en el ejército, está en las calles. Los choques violentos entre los dos sectores son cada vez mayores. El riesgo de que la violencia se generalice está a la vista, puede ocurrir esta noche mismo. Esto es el comienzo de la guerra civil en Bolivia. Es lo contrario de la ocupación del poder por un ejército armado. ¿Coincidís con la descripción que hizo Carlos sobre la figura de Evo Morales? Absolutamente, es una de las figuras más transformadoras de la historia boliviana. Estos 14 años han transformado la economía y la sociedad boliviana. Ciertamente es una figura fundamental en la historia de Bolivia. Les quiero hacer una pregunta que va un poco más allá de Bolivia. Lo que me extrañó mucho en los últimos tiempos es que en Ecuador, en Chile, todavía en Chile y ahora en Bolivia, es la violencia de la protesta social. Esto que queman casas, queman universidades, queman edificios públicos, por ahí ultrajan a personas que no les gusta. ¿Qué explica el grado de esta violencia? Bueno, yo creo que cada uno de estos casos tiene su propia explicación, ¿no es cierto? Que es independiente. Sí, pero lo único que los une es el grado de violencia, que no nos olvidemos que al presidente de Ecuador lo obligaron a cambiar la capital de Quito a Guayaquil, ¿no? Bueno, vamos a decir, podemos conjeturar sobre muchas cosas. Tiene que ver con la debilidad y la fragilidad del Estado. Hay una crisis del Estado en todos los países de América del Sur. Y esto en algunos casos llega a adquirir características de choque violento con riesgo de guerra civil, como sucede en el momento actual en Bolivia. Quizá haya que recordar la Revolución Francesa. En Bolivia Quizá haya que recordar la Revolución Francesa. En Bolivia se ha desintegrado el Estado en la última semana. Se manifiesta este hecho de desintegración por el amotinamiento generalizado de la Policía Nacional en los 9 distritos en los que está dividido Bolivia. En este sentido hay vacío de poder en Bolivia. Es lo contrario de un golpe militar. Acá lo que ha sucedido es que el vacío de poder se agrava y el riesgo de guerra civil aumenta. Yo creo que cuando analizamos la violencia en un país como Chile, que ha sido tan elogiado por sus procesos liberalizadores y transformadores, no podemos dejar de tener en cuenta lo obvio, lo que todo el mundo tiene en cuenta, ¿no es cierto? Pero generalmente sin precisiones, sin cifras. Y esto es la distribución del ingreso en Chile. Es decir, Chile es un país cuyo índice Gini es de 46. Esto es para el año 2017, que son las cifras más cercanas que tenemos. La Argentina tiene un índice Gini de 41. Cuanto más bajo es el índice Gini, mayor es la igualdad. Cuanto más alto, mayor es la concentración del ingreso. ¿No es cierto? Digamos, el subempleo en Chile equivale a una tercera parte de la fuerza laboral. El sistema de pensiones privadas, ¿no es cierto?, es espantoso desde el punto de vista de los intereses de la clase media chilena. En promedio, la gente ha aportado durante solo 20 años, ¿no es cierto? Y entonces se jubila y va a vivir 20 años más con el producido por esos 20 años de aporte. Es decir que tiene una vejez miserable, ¿no es cierto? En 2018, el 7% de los chilenos creía que el país estaba gobernado para una pequeña minoría de privilegiados. Y lo que vemos, las explosiones de violencia, son, digamos, el producto de estas percepciones, ¿no? Es decir, y no podemos olvidar a la primera dama, Cecilia Morel, que, digamos, frente a los acontecimientos, dijo que ella sentía que estaban frente a una invasión alienígena. ¿No? Es decir, tan grande es la diferenciación, la separación, la división entre los privilegiados y la masa del pueblo chileno. Acá ha habido en Bolivia esta última semana un proceso de desintegración acelerada de las estructuras estatales. De ahí la violencia en las calles, de ahí el hecho de que el poder no está en las instituciones.
Este es el punto más crítico que hay que tomar en cuenta. La posibilidad de que la número 3 del Congreso de Bolivia se haga cargo del poder político, lo que falta señalar es que no hay poder político hoy en Bolivia. Ella no se puede hacer cargo de lo que no existe. Por eso es que el problema más grave que tiene Bolivia ahora es el vacío de poder, no un golpe de Estado inexistente que no consiste en el hecho de que el ejército se ha hecho cargo del poder porque tal cosa no ha ocurrido. Es lo contrario de lo que ha ocurrido. En este momento el poder está fuera de las instituciones, está en las calles, en manos de grupos violentos, cada vez más violentos. Nadie duda, Jorge, de que hay un vacío de poder. Es decir, yo creo que a eso lo reconocemos todos, pero eso no quiere decir que no haya habido una intención de derrocar a Evo. Es decir, digamos, me parece, ¿no es cierto?, que el sentido común coincide con lo que estoy diciendo yo respecto de que sí hubo un golpe, con lo que dice la Unión Cívica Radical de que sí hubo un golpe, con lo que dice México de que sí hubo un golpe, con lo que dice prácticamente todo el mundo en América Latina, ¿no es cierto? Y, digamos, también en Europa. El diario El País dice que sí hubo un golpe, ¿no? Es decir, creo que cuando arguimos que no hubo un golpe, estamos cayendo en una posición muy sesgada y muy Lo que hay en Bolivia en el momento actual es un proceso de colapso de las estructuras estatales. De acuerdo. El vacío de poder es colapso de las estructuras estatales. De ahí la violencia y el hecho de que el poder hoy está en las calles, no en las instituciones, ni siquiera en las instituciones. Ok, Jorge, pero eso no quiere decir que no haya habido un golpe. Hubo un golpe. Evo Morales se vio forzado a dejar el poder, se vio forzado a esconderse. Por lo menos 2 ministros bolivianos están escondidos ahora en la embajada argentina, que no tiene la gallardía de decir que tienen asilo político, la gallardía que sí tiene México. Es decir, digamos, si han tenido temor, si las autoridades legítimamente constituidas han tenido este temor, es porque hubo un golpe. La OEA, además, ¿no es cierto?, era de la opinión, obviamente, ya no puede ser, de que Evo Morales tenía que seguir siendo presidente hasta la finalización de su gestión. Es decir... Bueno, eso había consenso en todo. Claro. Bueno, es decir... El problema básico del presidente Evo Morales es que se vació de poder político. Careció de poder político. No había consenso en todo, Joaquín. Es decir, los que voltearon no coincidían. Salvo la policía y el ejército, en todo el mundo había consenso. Entre nosotros. Pero en esas calles bolivianas de las que habla Jorge, no existía ese consenso. La situación es muy grave. Es lo contrario de la aparición de un poder militar en Bolivia. Lo que está sucediendo en Bolivia es una disolución acelerada del poder político. Yo estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa es que no es necesario que aparezca un poder militar para que haya un golpe de Estado. Golpe de Estado es otra cosa, es una cosa más amplia. Espera que termine. Puede ser militar y puede no ser militar. Por eso lo que está en juego en Bolivia ahora es, ante este vacío de poder gigantesco, es la posibilidad de que estos choques violentos que se multiplican entre los partidarios de Evo Morales y los integrantes de este movimiento de insurgencia generalizada se transforme en guerra civil. Probablemente esto se decide esta noche o mañana. Este es el momento más crítico de la crisis boliviana. Estoy de acuerdo. Le agradezco a los dos, ya que se han puesto de acuerdo un segundo, le agradezco a los dos. Después de la pausa, Mario Negri.